arrancamos el programa hablando de cuál será la economía que se viene, ¿no? Es en realidad con un problema sanitario a nivel mundial, en el que la incertidumbre propia porque es un virus nuevo y porque no se conoce exactamente ni todos los caminos ni todos los resultados, es difícil evaluar panoramas. Pero también, como les decíamos al inicio, aquellos países que tienen espalda económica los van a sufrir menos que los países que veníamos con bastantes problemas de desarrollo y de actividad económica. Si nos centramos en el desarrollo hay una promesa que hasta ahora nunca fue. Vaca muerta, por ejemplo, ¿no, Facundo? Así es, las consecuencias del coronavirus y esta cuarentena se hacen sentir en todos los sectores, incluido también el sector energético. Y te traje algunos números para entender qué tanto impactó esta cuarentena sobre todo lo que tiene que ver con la electricidad y los combustibles. Arrancamos con el rubro combustibles, con el mercado de combustibles. Mirá lo que son las caídas de consumo en cada uno de los segmentos. Gasoil, 50%, nafta 70% y obviamente el combustible que se dedica a la aviación se derrumbó un 90%, naturalmente porque prácticamente no hay vuelos, algunos internacionales, muy poquitos de repatriación y absolutamente nada de cabotaje. Pero no es el único mercado vinculado a la energía que sufrió estas consecuencias. También el tema de la electricidad. Mirá lo que es el mercado puntualmente de las distribuidoras. Notaron una caída en la recaudación cercana al 50%. Incluso aquí, Edenor y Edesur en Capital Federal y Gran Buenos Aires tuvieron caídas más pronunciadas que ese 50% en algunos segmentos y entonces empiezan a incumplir con el distribuidor mayorista, que es Camesa, que es del Estado, y la deuda trepó en lo que va del año casi un 90%. Las distribuidoras eléctricas, no solo de Edesur y Edesur, sino todas las que hay repartidas en el país, muchas de ellas de capitales provinciales, como puede ser el caso de Córdoba o Santa Fe, deben a Camesa, que es básicamente al Estado, casi 80.000 millones de pesos, es decir, unos 1.000 millones de dólares, hay que ver ahí qué tipo de cambio, pero justamente porque las distribuidoras no están recaudando, la gente no está pagando las boletas y el principal costo, entre comillas, que tienen las distribuidoras es obviamente la electricidad que le compran a Camesa justamente a las generadoras de energía eléctrica. Pasa lo mismo. Hay que ver después cómo se van a cobrar esos servicios, ¿eh? ¿Cuáles van a ser las facilidades de pago de un montón de personas que o le hicieron reducción del sueldo o lo suspendieron, incluso reducción de salarios consensuados con gremios? Lógico. Pero los servicios siguen costando lo mismo. Yo insisto con esto, ¿eh? Nadie habló de la cantidad de servicios que hay que pagar y que no bajan y no tienen ningún tipo de ayuda a esas personas. Hay una porción de la población, alrededor del 18% de los consumidores de electricidad, que están de alguna manera resguardados, que no pueden sufrir ningún tipo de corte a pesar de que no paguen las próximas 3 facturas. Entonces, ese porcentaje está de alguna manera resguardado. El resto hay que ver cómo van a ir pagando. Y otro tema central pasa por el gas. Viene el invierno y el consumo de gas sube y mucho en la Argentina y las distribuidoras también están sufriendo la caída en la recaudación. 65% es lo que cayó la recaudación para las distribuidoras de gas, que le deben a las petroleras que le proveen ese fluido, ese insumo, 3.500 millones de pesos y también ponen aprietos a este sector, muchos de los cuales ya hablan de posibles default, porque además muchas de estas distribuidoras tienen deudas en dólares y están reduciendo fuertemente su recaudación en pesos y no van a poder cumplir con sus obligaciones financieras. Vamos a consultarle sobre qué es lo que sucede con la energía en nuestro país en plena pandemia a Jorge La Peña, que es exsecretario de Energía y es actual presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Jorge, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, gusto en saludarlos. Se resiente toda la economía, principalmente si nos enfocamos en el sector de la energía. ¿Cuáles son los conflictos que estamos teniendo actualmente y que va a tener peores consecuencias de miras al futuro? Bueno, estamos en una pandemia que todavía no tiene cura, todavía no tiene vacuna, todavía no sabemos cómo termina a nivel mundial ni a nivel nacional. No sabemos cuándo termina esta situación y en todo caso con qué cantidad de muertos termina.
Los países en general de este a oeste, que es donde se ha producido la pandemia primero en China y después eso se ha trasladado hacia los países de Occidente, de Europa y de América, han adoptado todos la misma solución aconsejada por sus especialistas médicos, que es la cuarentena, en algunos casos una cuarentena más relativa, en otros casos una cuarentena más absoluta, pero en definitiva es un remedio casero que consiste en dejar a la gente en la casa, y esto trae como consecuencia una baja de la actividad económica que resiente la economía familiar y la economía de los países, y una baja de la demanda de bienes y servicios a nivel mundial. Dentro de estos bienes y servicios que son menos demandados están los servicios energéticos. Claro. Se transporta menos, se usa menos el automóvil, no hay cruceros, no hay vuelos de aviones, y esto lógicamente produce una caída en la demanda del crudo y del gas y una caída del resto de los productos y servicios energéticos. Una caída de la demanda tiene como consecuencia también una caída de los precios. Claro. Y entonces la cadena productiva está totalmente resentida y quebrado la cadena de pagos, por decirlo de alguna forma. Entonces los petroleros tienen precios menores y cantidades menores demandadas. Esto lo podemos ver en las estaciones de servicio, donde si antes vendían, no sé, 1000 litros por día, ahora venderán escasamente 200. Claro. Y esto obviamente pone en aprietos al titular de la estación de servicio. Esto se va trasladando a lo largo de toda la cadena. Las regalías petroleras que le sirven a las provincias para financiar sus presupuestos, claro. También están resentidas. Y bueno, lo que ocurre con los prestadores de servicios públicos, por ejemplo de gas o de electricidad, es que al no cobrar normalmente los productos que entregan, en el caso de la energía eléctrica o en el caso del gas, no pueden pagar aguas arriba. Bueno, esta es la descripción. ¿Hasta cuánto aguanta cada segmento? Bueno, eso se verá y será un motivo de análisis. Jorge, sí. Uno de los puntos centrales pasa por los combustibles y el negocio petrolero. Obviamente ahí las provincias tienen un rol central porque viven de las regalías de estas petroleras y están haciendo también su propio juego de un posible barril criollo. ¿Eso es viable, es oportuno en una situación de crisis que los consumidores tengan que pagar más aún por los combustibles para sostener la actividad de algunas provincias? Bueno, yo lo descarto totalmente. Creo que es una medida infantil. Es un pedido infantil de la Corporación Petrolera que quiere salvarse y quiere no salir de la zona de confort en la cual estaban hasta, digamos, diciembre del año 2019. Ha ocurrido una epidemia de características universales que es una pandemia. Entonces, si pretende tener el mismo precio que tenía en diciembre, me parece que es ilógico. Y si pretende que este precio de $54 el barril, que es lo que han pedido oficialmente con la firma de los gobernadores hace un mes, me parece que hacer que los consumidores paguen este precio objetivo, que es exorbitante, es alto, en relación a lo que vale el petróleo en el mercado, bueno, me parece que es una cosa ilógica. Entonces el gobierno se ve que no le encuentra la vuelta y consecuentemente con ello no ha aprobado la medida, y creo que esto es más sano que haberla aprobado, que hubiera sido muy negativo para los consumidores, ¿no? Jorge, durante ya varios años y los políticos de diferente arco ideológico siempre se apoyaron en el proyecto de Vaca Muerta para realizar promesas de grandes regalías y cuestiones fructíferas para el país. En medio de una pandemia, viendo el panorama de cómo está el precio del petróleo a nivel mundial, ¿uno puede seguir teniendo una esperanza de que Vaca Muerta puede llegar a encender los motores de la economía del país?
Bueno, Vaca Muerta creo que esta es una opinión personal y que comparte el Instituto Mosconi, pero no es universalmente compartido, por lo menos en la Argentina. Vaca Muerta es un proyecto inmaduro. Es un proyecto que ha mostrado que es viable con precios altos del petróleo, precios de 60, 70 dólares el barril. No así el gas de Vaca Muerta, pero por lo menos el petróleo ha demostrado que es viable, pero no tolera una baja de precios como la actual. Exactamente. Entonces esto, que está mucho más abajo de lo que son los costos operativos y los costos, digamos, de capital que requiere la explotación de un yacimiento de alto costo de producción como es Vaca Muerta. Entonces, con los precios actuales es inviable. Claro. Entonces, por lo tanto, lo que yo creo es que hay que hacer lo que no se ha hecho en los últimos 10 años, que es hacer una evaluación realista y no pensar que a través de Vaca Muerta se pueden resolver los problemas que la Argentina no resuelve hace muchísimos años. Claro. Nosotros tenemos una macroeconomía desquiciada, somos un Estado prácticamente fallido, un Estado que no puede pagar sus deudas y por lo tanto tiene costos de capital que son mucho más altos que los que tendría un país normal. Ya en un país normal, para Estados Unidos, le va a ser difícil mantener con estos precios, de acuerdo a la información que tenemos, la actividad de petróleo no convencional como la venía sosteniendo con precios altos. Imagínense, para un país como la Argentina, bueno, hoy es inviable. Entonces esto requiere una reevaluación que tendrá que hacer el Estado con todos los medios que disponga y no las empresas que en general no dan la información suficiente como para que claro. Se haga una evaluación objetiva. Entonces el Estado se la va a ver en figurilla porque está de alguna forma no tenemos un Estado eficiente y eficaz como para llevar adelante esta tarea que estoy mencionando en forma rápida, como la estoy planteando, ¿no? Paco. Sí, sabemos que en la Argentina la matriz energética es mayoritariamente a partir del gas. Usted mencionó el tema del petróleo. ¿Qué pasa con el gas? ¿Hay una chance o el pronóstico es similar que con el caso del petróleo? Sin buenos precios, sin precios elevados, hace inviable la explotación del yacimiento. Bueno, en el caso de Vaca Muerta es peor en el caso del gas, porque el petróleo hasta ahora de Vaca Muerta, con precios, insisto, entre 60 y 70 dólares el barril, no requería mayores aportes estatales en forma de subsidios. Ahora, en el caso del gas, esto es totalmente diferente. En este momento, por la producción de Vaca Muerta, se paga un precio de gas que es subsidiado y que es un subsidio que está dado en función de la resolución 46 del 2017 y que caduca en el 2021, que era una especie de precio estímulo que es mucho más alto de lo que se vende el gas en el mundo. De manera que hoy en día el gas de Vaca Muerta no sería competitivo a nivel mundial, ni con estos precios actuales que son bajos, ni con los precios que había hace 2, 3, 4, 5 meses. Entonces, traer a la Argentina una muy importante cantidad de dólares para resolver gran parte de los problemas macroeconómicos que Argentina sola no puede resolver. Claro. Bueno, Jorge, muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Quédense. Después del corte vamos a contactar con